Saludos, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de localización con Entity Framework Core. Sin embargo, antes de continuar, les recuerdo visitar fairplaytube.pticostarrica.com, darle clic al icono de Buy Me a Coffee y seleccionar un monto de donación de su preferencia. De esa manera ayudarán a que los videos y proyectos sigan siendo gratuitos. Muy bien, comencemos. La localización básicamente es una forma en que podemos hacer que nuestra aplicación soporte varias culturas y varios idiomas y varias regiones. Por ejemplo, eh, español de México, español de latinoamericano, español de España, entre otros, inglés de Estados Unidos, inglés del Reino Unido, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, generalmente cuando desarrollamos una aplicación, la vamos a hacer por defecto en un idioma, a menos que ya tengamos pensado hacerla que soporte varios idiomas. Una de las técnicas por defecto que se utiliza es crear lo que se llaman archivos de recurso, que son archivos con una extensión .resx. Generalmente son archivos cuyo contenido es HTML y básicamente lo que tienen es una estructura de key value o llave valor, y nosotros solicitamos el valor de un cierto key, y eso lo que va a hacer es va a traernos ese valor. Sin embargo, em, dependiendo la región o la cultura que nos esté ejecutando nuestra aplicación en ese momento, se va a traer un archivo o el otro, o los datos de un archivo o el otro. Generalmente van a ver que van a tener un archivo .resx, otro con el nombre, o creo que underscore o punto, n-us, es-cr, etcétera, etcétera, .rsx, y así uno por cada cultura. Ahora, eso es una de las formas tradicionales de hacerlo. Otra de las formas en que se puede hacer lo de la localización es teniendo los datos almacenados en la base de datos. ¿Esto por qué? Cuando tenemos archivos RESX, generalmente vamos a tener que recompilarlos y volverlos a poner en el directorio de nuestra aplicación. Si la aplicación está en producción y ya tenemos un proceso de desarrollo bastante ordenado, es muy probable que no sea tan fácil accesar el servidor donde está el sitio web para poder poner los recursos. Sin embargo, podemos utilizar técnicas como tener las llaves o estos valores en una base de datos y hacer algo como un mantenimiento, una aplicación de mantenimiento para sobreescribirlos, la parte de la localización, cuando necesitemos sobreescribirlos. Entonces, hoy vamos a ver un ejemplo de cómo hacerlo con Entity Framework. Mucho de esto es tomado de la documentación de Microsoft con ciertas modificaciones para que funcione en Fairplay 2. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es importar el paquete de localización Microsoft Extensions.localization. Después, en nuestro Configure Service, una de las cosas que vamos a hacer es agregar un singleton y vamos a decirle que el iString Localizer Factory va a tener este EFString Localizer Factory como su implementación. Luego, en nuestro método configure, vamos a agregar las culturas que están soportadas. En este caso, por ahora, solo me interesan estas dos. Vamos a crear el Request Localization Options. Vamos a decirle quién es la cultura por defecto y cuáles son las culturas soportadas. Aquí le decimos que use la localización basada en el request. Ok. Y eso es por ahora esta parte. Ahora, como recordamos, aquí teníamos en nuestro Configure Services, teníamos esta línea y vamos a ver qué es el EFString Localizer Factory. El EFString Localizer Factory básicamente es una clase que implementa iString Localizer Factory, y el iString Localizer Factory
Básicamente los métodos que tienen son cómo crear el string localizer o el tipo. Entonces podemos ver que si vamos aquí, creamos un constructor como nuestro if string localizer factory, lo vamos a hacer que funcione con la base de datos. De una vez inyectamos nuestro objeto de base de datos. Salvamos por ahí. Ahora vamos a crearlo. Aquí va a crear, em, aquí nos está diciendo que quiere crear un localizer para un cierto tipo. Entonces tenemos que tener cuál es el tipo de localizer. Hacemos un type of de string localizer of t, que es este que tenemos acá. En un momento lo veremos. Y tenemos que decirle que el genérico sería básicamente lo que viene aquí. Eso sería básicamente como hacer algo. Lo que estamos haciendo con el make generic type es básicamente hacer esto dinámicamente, porque en este caso necesitamos hacerlo dinámicamente. Tenemos que utilizar el activator para crear una nueva instancia de este localizer y le vamos a pasar los argumentos. Como el if string localizer necesita que se le pase la base de datos, vamos a pasarlo como un argumento al create instance. Creamos la instancia y la retornamos. Luego aquí tenemos otro create. Aquí lo que tiene es un base name y un location, que por ahora no los he utilizado, entonces no he hecho esa implementación. Muy bien. Ahora vamos a ver que tiene el if string of t. El if string of t básicamente es algo similar, pero hereda de iString localizer de t o de of t. Es lo mismo con el constructor. Vean que aquí tenemos cómo traerse los valores. Básicamente cuando nos están pidiendo una llave, lo que vamos a hacer es el valor va a ser el resultado del get string y luego este valor lo vamos a crear un localize string, decimos el nombre, el valor. Si el valor es nulo, devolvemos el mismo nombre y si el recurso no fue eh, y el resource found va a ser true cuando el valor no sea igual a nulo. El resource not found va a ser true cuando el valor es nulo, básicamente que no se encontró. Vemos que esta sección es parecida. Aquí tenemos un método with culture. Esto creo que es para hacer eh, llamadas fluent o fluent calls. Bien, aquí vemos que tenemos un método para traerse todos los strings. Entonces, en este caso, lo que vamos a utilizar es utilizando utilizamos el data context para traernos la tabla recurso. Vamos a incluir también la tabla cultura y vamos a decirle que se traiga los datos cuando la cultura sea igual a la cultura actual del request o que se está ejecutando en el que se está ejecutando esta sección de código y el tipo sea igual a este tipo. Esto lo modificamos eh, para que la- las tablas resource tienen, o esta tabla resource, básicamente lo que tiene es el tipo, eso es básicamente el full qualified name de el tipo de la clase para el recurso, el key y el valor y lógicamente un foreign key a la tabla de cultura. Eso ya veremos un poco más adelante qué es. Tenemos también el otro getString que solo recibe, eh, tenemos el getString que recibe el nombre. Hacemos lo mismo, traemos el full type de quién, de t. Acordémonos que esta clase es una clase genérica o que soporta un tipo genérico. Traemos el recurso donde el tipo sea igual a este full name y nos vamos a traer el primero que encuentre, que en realidad solo debería haber uno porque no estamos permitiendo insertar más de uno con la misma configuración. Más de una llave para el mismo tipo. Más de una llave duplicada para el mismo tipo no lo estamos permitiendo. Muy bien. Ahora, ¿cómo funciona eso? Básicamente eso, una de las cosas que nos permite es que yo pueda hacer algo
como iString localizer factory. Ahora aquí no. De hecho podría hacerlo acá. Aquí creo que no. Vamos a ver. En el app, perdón. En el configure. Vamos a configure y aquí tenemos el iString localizer factory. Y vamos a ver si se está utilizando en algún lugar por acá. Por ahora no lo estoy utilizando. Pero básicamente podríamos hacer algo como sp es igual localizer factory create y le decimos de quién type of controllers punto cualquier controller y aquí ya tendríamos una instancia del localizer para este controller. Después buscaríamos sp, ponemos la llave, no sé, error text o algo así, ¿verdad? O enable to upload y esto nos devolvería el valor que tiene esta llave si se encuentra. Ahora, eso significaría, o de la forma que lo estamos haciendo, vamos a tener que tener un montón de recursos ya creados acá. Vamos a ver una forma interesante de no tener que estar creando todo eso a pie, al menos contra la base de datos. Muy bien, vamos a deshacer estos cambios. Vamos a ver una de las cosas que hicimos en nuestra aplicación de Blazor Web Assembly. Hicimos algo similar. Tenemos aquí un Custom Localization de API. Básicamente tenemos un API Localizer Factory, pero a diferencia de el otro, lo que vamos a pasarle no va a ser la base de datos, sino este Localization Client Service. Este Localization Client Service lo único que tiene son un método para cargar los datos que carga todos los recursos y estos métodos para traerse los strings, que lo que hace es básicamente buscar la llave, perdón, convertir los recursos de tipo resource model al localize string, pasándole el nombre y el valor. Y este se trae básicamente el tipo, perdón, el string o esta llave para este tipo. Y aquí lo busca igual de all resources, con el tipo y la llave. Y el load data básicamente lo que hace es hacer una llamada a un endpoint en el API que nos va a traer absolutamente todos los datos que hay acá para la cultura que el usuario tenga seleccionado, al menos la cultura que el API recibió. Ahora, todavía no hemos visto cómo se generan los datos. Con esta aplicación, una de las cosas que estamos haciendo básicamente es que apenas se ejecute la aplicación, vamos a ver que se van a comenzar a crear automáticamente los registros de localización. Esperemos unos momentos y vemos que ya me creó absolutamente todas las llaves que tengo especificadas hasta el momento. Como pueden ver, tenemos que para la página index en el proyecto, en el tipo fairplay2.client.page.index, tenemos una llave que se llama what is fairplay2 y el valor es what is fairplay2 y ese es un valor para la cultura 1, que la cultura 1 es inglés Estados Unidos, como lo tengo seteado. Vemos que tenemos System Description Paragraph y tenemos otro montón acá. Ahora, ¿cómo hicimos eso? Eso lo hicimos de una forma algo interesante. Lo hicimos utilizando
o tomando ventaja de los de clases de atributos. Como pueden ver, tenemos aquí en el proyecto Common un folder que se llama Localization y tenemos un atributo que es Resource Key Attribute, hereda de attribute, y lo único que va a hacer este atributo es recibir un default value que lo va a asignar en una propiedad. Ahora, ese atributo es eh, básicamente un atributo especial para poder poner en las páginas una sección de constantes. Como pueden ver acá, tenemos en el archivo una sección de constantes. Voy a decirle que esa constante es que, bueno, este es el título o el key, what is Fairplay2 key. Le asigno un valor por defecto al key. Este no es el valor que va a tener, no va a ser el valor de que vamos a ver en pantalla, sino que esto, el valor de esta variable va a ser el nombre del key que vamos a ir a buscar en la base de datos. Y este default value, este sí es el valor por defecto que va a tener eh, o que vamos a ver en la pantalla. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Básicamente, bueno, aquí en el index vamos a ver que ahora lo que hicimos fue usar el localizer con los keys que tenemos ahí, igual acá, igual acá, igual acá. Pero ¿cómo estamos llenando la información? Ok, en este proyecto de servidor, como hace referencia al proyecto cliente, una de las cosas que podemos hacer es tomar ventaja de que ya conocemos los tipos. Entonces, vamos a ver que en nuestro startup.cs tenemos un add hosted service y este es un servicio que se llama Translation Service. Esta es la fase inicial de este servicio de traducción y lo único que está haciendo por el momento es creando em, creando los registros por defecto. Muy bien, esto es básicamente un servicio que se ejecuta en segundo plano, corre una sola vez, apenas se ejecuta la aplicación y ya no corre hasta que se reinicie la aplicación. Básicamente aquí lo que estamos haciendo es trayéndonos quién es el assembly del proyecto cliente, trayéndonos los tipos que existen en ese assembly, lo mismo con el proyecto de componentes. A este empezamos a agregar una lista de los tipos que vamos a chequear y agregamos estos dos rangos, todos los tipos del proyecto cliente y todos los tipos del proyecto de componentes. Comenzamos a iterar sobre todos los tipos que tenemos que chequear. Aquí asignamos que el full name de el tipo va a ser el full name. Vamos a utilizar o vamos a traer todos los campos que sean públicos, estáticos, y básicamente lo que estamos haciendo aquí es buscando las constantes. Aquí vamos a recorrer sobre todos los campos o fields que hay. Luego vamos a hacer o vamos a traer los custom attributes que sean de este tipo. Si sí hay custom attributes de ese tipo, sabemos que ese campo es uno de los campos que vimos marcados con el resource key. Luego sabemos que solo hay uno, entonces, o sea que cada una de las propiedades solo va a tener uno. Me traigo cuál es el primero, saco quién es el default value, o básicamente lo que hacemos es convertir el resource key attribute a resource key attribute, o la variable que esta es de, eh, bueno, aquí, cierto, como lo hice con el de generics, no se necesita hacer esa parte, no se necesita hacer el us, ok. Sacamos el default value, que como esto ya es un resource key attribute, tenemos acceso a la propiedad. Sacamos quién es el key. El key va a ser básicamente el valor de la constante. De hecho, siempre debería tener un valor.
Entonces nunca debería ser nulo. Vamos a buscar la entidad en la base de datos, una entidad que sea cultura 1, que es inglés, la llave que sea igual al key que sacamos de la constante y el tipo que va a ser el tipo del tipo que estamos evaluando. Si la entidad es nula, significa que ese registro no existe. Entonces lo agregamos, seguimos evaluando todo. Una vez que terminamos de iterar, validamos si existen cambios pendientes en el Entity Framework y los salvamos. Y esto es lo que nos permite hacer que cada vez que yo ejecute la aplicación se asegure de que todos los recursos están eh, creados, al menos los recursos iniciales para el idioma inglés. Ahora, uno de los pasos siguientes que se puede hacer es utilizar un servicio de traducción, ir a tomar cada uno de estos keys o de estas llaves, tomar los valores y traducirlos a cada uno de los idiomas. Básicamente, tendríamos que duplicar esto, tenemos que duplicar cada llave o cada tipo y llave eh, por cada cultura que vayamos a hacer y lo único que va a cambiar sería el valor que estaría en el idioma que corresponde a la cultura seleccionada. Eso es una de las cosas que vamos a hacer pronto, eh, pero esto es un ejemplo de cómo hacerlo. Acuérdense que FairPlayTube es un proyecto open source y pueden ver el código de todas estas implementaciones en el repositorio. Eso lo voy a poner en la descripción del video. Espero que esto les haya sido de utilidad y muchas gracias. Tengan un muy buen día. Recuerden apoyar con el Buy Me a Coffee.